RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Saludos amigos. Empezamos un nuevo programa esta semana sin dejar de comentar que el día de ayer hubo una votación importante en la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Lamentablemente no se ha aprobado la tarifa única, la tarifa igualitaria del gas natural en las regiones. Eso es para el Perú un retraso. ¿Por qué? Porque la cantidad mínima que se ha autorizado es para promover igualdad de oportunidades en los clientes más pequeños. Lo que se podía lograr en 4 años, que era duplicar la cantidad de familias beneficiadas con el gas natural fuera de Lima e Ica, se ha postergado por lo menos a 20 años como mínimo. Es decir, el país no es consciente de la importancia de la descentralización económica y lamento decir que este Congreso no ha dado la talla, porque siempre en toda decisión hay intereses, de un lado o de otro lado, pero tiene que primar el interés nacional. Y el centralismo es un problema muy viejo en el Perú. Tenemos 1/3 de peruanos que viven en Lima metropolitana, pero que se llevan la mitad del ingreso nacional. Muchos servicios tienen un costo o una calidad muy diferente con el resto del país. Una manera de recuperar el equilibrio, de recuperar la sostenibilidad y evitar de que Lima colapse es creando las condiciones económicas para que la fábrica de cerámicas, en lugar de hacerse en Lima, se haga en Arequipa, se haga en Trujillo o en el Cusco. Es fundamental comenzar este cambio. De lo contrario, vamos a seguir dando vueltas en círculo y la crisis se va a ahondar. Adelante, Jorge. Buenos días, buenas tardes, queridos amigos de Integrando Perú. Sí, pues, Pedro, efectivamente, el Perú no logra articular siempre bien las relaciones entre un ejecutivo y un legislativo. Entonces, andamos un poquito con la brújula perdida y no entendemos en realidad lo que necesita el Perú, el país, para desarrollarse de una manera sostenible. Esta ley, mi estimado Jorge, tiene 3 años desde que el Ejecutivo la planteó, la defendió, la reiteró y 3 años encarpetada para que se apruebe una tarifa para los más humildes usuarios, lo que está bien, pero usted transforma la economía cuando da un incentivo que va a chicos, medianos y grandes, a todos los que residen en las regiones. Las mismas reglas del juego para todos los peruanos. Pero ahora, al final del día, ¿con qué nos quedamos, Pedro? ¿Nos quedamos con un gas barato en Lima y carísimo en provincias? Va a ser barato solamente para aquellos pequeños consumidores y el precio va a ser 80% más caro para los medianos y grandes. Es decir, se está diciendo, gran industria, no te instales en regiones. Ni siquiera mediana industria. Se está diciendo, mediana industria, no te instales en regiones. Vengan todos a Lima. Ese es el mensaje. Ya, es un mensaje equivocado, porque el Perú lo que necesita es descentralizarse con igualdad de condiciones. El Ejecutivo fue contundente en los argumentos, pero hay que seguir haciendo camino. Y la pregunta incómoda, Pedro, la pregunta incómoda es si con esta decisión tan extravagante, ¿quién se beneficia? No, obviamente, quienes llevan el gas caro a las regiones, pero no tiene sentido porque se tiene que priorizar el interés nacional. Ahora, menos mal que eso pone a prueba la capacidad de hacer camino al andar y habrán otras alternativas porque no se puede, a estas alturas del partido del siglo XXI en el Perú, seguir ahondando en el centralismo. Hay que hacer que las oportunidades se den en donde están los recursos y acabar con esta cabeza gorda llena de grasa que se llama Lima, que está colapsando, y poco a poco, a través de la vía económica, crear los incentivos para que haya empresa y desarrollo productivo en las regiones del Perú. Ahora, Lima, digamos, va a seguir creciendo de una manera descomunal, sobre todo con el impulso que le va a dar al comercio internacional
el puerto de Chancay. Eso no lo vamos a poder evitar, pero las regiones tienen recursos. Cuidado, un puerto tan grande, si no tiene el correlato de un sistema articulado que transporte al costo menor posible, no va a funcionar. Todos los productos y todas las cadenas productivas que el Perú puede ofrecerle al mundo, vamos a verla pasar. Es decir, tiene que estar concatenado, tiene que estar articulado con un país que se esfuerza en ser productivo, se esfuerza en ser eficiente y aprovecha esta puerta grande. De lo contrario, solo vamos a verla pasar. Ojalá que eso no suceda. Ojalá que, por ejemplo, el puerto de Chancay, que se inaugura en septiembre o octubre de este año, realmente sea no solamente una motivación para el desarrollo económico de Lima y sus alrededores, sino sobre todo la integración regional a través de redes, carreteras, autopistas, trenes, red etcétera. Ferroviaria, todo lo que ayuda lo que sea necesario a que el Perú saca adelante una hoja de ruta Ojalá. de crecimiento sostenible, porque los recursos naturales hoy ya no es la Lima de sus orígenes, autosostenible, no. Los valles del río Chillón, Rímac y ahora el valle del río Lurín está amenazado, se están llenando de cemento. El crecimiento urbano no respeta los valles productivos, que no son grandes, que son escasos. Hacemos las cosas mal. Y es urgente poner en valor todo lo que el Perú puede ofrecerle al mundo, porque ese es un reto gigantesco. ¿Cuántas veces en la historia hemos tenido la oportunidad de tener uno de los 10 puertos más grandes del mundo? Muy pocas, creo que desde la colonia Callao y no hay más. Y así, este congreso que tenemos y que es el único que tenemos y con el que debemos aprender a trabajar cuando eso es posible, no siempre es posible, también dio una marcha atrás dolorosa cuando no revisó bien los alcances del decreto legislativo 1607. ¿Hablas de minería ilegal? De minería, no, hablo de minería informal. Bueno, la frontera entre ilegal e informal es clarísima. Sería bueno que la precises. La frontera es clarísima. Los mineros informales son aquellos que realizan actividades mineras a pequeña escala, es decir, hasta 350 toneladas día de material procesado, en el caso de la pequeña, y hasta 25 toneladas día de mineral procesado en la artesanal, en zonas autorizadas para este tipo de actividades en el territorio nacional. Y aquel que tramitó su reinfo, que declara que produce menos, pero en verdad produce más, que no le interesa el siguiente paso porque está en la actividad ilegal y que utiliza el sistema de formalización como un mecanismo nada más para evitar que la policía y las autoridades lo incomoden, ¿ese es ilegal o informal? Eso es un uso ilegal del reinfo. Los ilegales son los que realizan actividades mineras en zonas prohibidas, como áreas naturales protegidas, patrimonio cultural, lechos de río, ribera de río, que en el Perú está taxativamente prohibido. No en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, y en Canadá sí se puede hacer bajo cierta normatividad. Siempre que se cumplan las reglas. Claro, siempre. En el Perú no, ni con reglas ni sin reglas. Trabajar en lechos de río, minería, está prohibido. Minería metálica y no metálica. Pero bueno, es cierto lo que dice un último libro, que hemos llegado a 2 millones de peruanos vinculados al mercado ilegal. Ese es un número que no es seguro, Pedro. Es un número que no es seguro cuántas personas están vinculadas a la minería informal. No hablo solo de minería ilegal, una suma de actividades ilícitas. Y mucho menos a la ilegal. No tenemos un censo nacional que recoja esa información, son solo estimaciones gruesas. Bueno, tenemos un satélite. El delincuente normalmente no completa la encuesta del censo. Sí, ¿no? pero tenemos un satélite que sí nos podría dar información y parece que no lo estamos utilizando para eso. Pero la pregunta, 2.000 plantas de acopio, que es lo que se estima, que mueven este mineral que no pasa por controles, que no pasa por protocolos ambientales, es un número grande. ¿Cuál es la estimación? ¿Es cierto que hemos llegado en algún momento al 20% que el Perú produce de oro de este origen? Sí, ese porcentaje sí es bastante seguro porque es un porcentaje de aduanas y del ministerio. Cuando tú aduanas reporta la exportación de oro y el ministerio reporta la producción de oro formal, ahí ves la diferencia. Muy fácil. Y es un escándalo que el Ministerio de Energía y Minas del Perú reporte 100 y aduanas reporte una exportación de 120.
por poner números sin unidades, ¿no? Entonces, es un escándalo y es algo que nos debería llamar la atención sobremanera. Jorge, ¿es factible una hoja de ruta que implique construir un camino del oro limpio, sí, que le compre el producto a quien quiere cambiar de protocolos, a quien quiere respetar el medio ambiente y quiere ganarse la vida, pero de acuerdo a ley, en buena lid, pagando los impuestos que tenga que pagar? Y en segundo lugar, el tema del monitoreo virtual inteligente, el monitoreo digital, satelital, para saber que un camión está llevando un producto obtenido de mala manera y que las autoridades cumplan con su obligación. Todo eso es posible, Pedro, todo eso es posible. Lo que sucede es que da la impresión de que hay algunas articulaciones interministeriales que no están funcionando bien, y también da la impresión de que el Parlamento no acaba de entender. La 1607 que han derogado en su primera transitoria, me parece, indicaba claramente, invitaba a una depuración del Reinfo. La pregunta es, volarse 10, 15 torres de alta tensión, que mueran más de 10 personas, ya no es síntoma de una evidente situación de terror y de violencia que nos hace recordar épocas que no quisiéramos repetir. Sí, buen punto, pero esto tiene que ver con la delincuencia, y esto tiene que ver seguramente con la minería ilegal y delincuencial, con delincuentes y asesinos. No tiene que ver con la minería informal ni con los reinfos bien llevados. Entonces ahí hay una línea que hay que trazar bien. Hay desastres de seguridad pública en Patás inaceptables, pero decir que el reinfo es la puerta de entrada de esos desastres es una exageración. Pero cuando se mata el criterio técnico y por ley se extiende a un reinfo, cuando se ha hecho todo el trabajo técnico en el ministerio de darles la oportunidad y decirles hasta tal día y tal plazo, usted debe pasar al siguiente nivel. Así es. Los que no quieren hacerlo, es evidente que están utilizando el reinfo como una estrategia para mantener un salvoconducto, pero manteniendo una sacada de vuelta al Estado. ¿Es así de claro? Justamente el 20 de marzo que acaba de pasar, la ley 16, el decreto legislativo 1607 indicaba que los reinfos suspendidos se retiraban del registro por haber pasado más de 3 años o casi 3 años sin haber mejorado su situación en trámites y en permisología. Eso es lo que se ha bloqueado, eso es lo que se ha impedido. Está muy mal, porque en el Perú de 88.000 reinfos, 65.000 están suspendidos precisamente porque no avanzan su proceso de formalización. ¿Por qué? Porque probablemente tengan una doble, triple agenda oculta que debemos erradicar. Eso es lo que se ha impedido al derogar el 1607, lo vuelvo a repetir, y es muy grave. Es muy grave. La pequeña minería y minería artesanal es un camino de desarrollo para las regiones y para las cuencas y las microcuencas y los pequeños espacios productivos en múltiples regiones del Perú. El Perú no solamente tiene diseminados gigantes para las empresas gigantes y grandes vetas para las empresas medianas, sino también tiene una cantidad significativa de yacimientos en vetas pequeñas, angostas, etcétera, que son perfectas para la minería a pequeña escala. Otro tema relevante de la semana ha sido el cambio de la autoridad que lidera la Autoridad Portuaria Nacional a raíz de lo que fue un claro error de gestión, porque si se considera que hubo una falla en el contrato que ha dado lugar a esta monumental inversión del puerto de Chancay, diciendo que fue un error aceptar la exclusividad, pues la manera de buscar una forma razonable de mitigar los impactos negativos de esta exclusividad no es que un procurador vaya al Poder Judicial, porque eso evidentemente es una declaratoria de guerra, es pintarse la cara, es provocar que los inversionistas puedan paralizar el proyecto y es más, tengan la prerrogativa de hacer un juicio arbitral haciendo que el Perú pague cantidades millonarias. Que vamos a perder sin duda alguna, porque no hay ninguna razón para plantear ese problema de esa manera. Si ya se acordó eso,
no queda más que respetarlo y buscar que el poder regulador del Estado haga que se garantice tarifas competitivas en los distintos servicios que da un puerto y que sea open access, mientras haya capacidad instalada, tarifas competitivas y acceso abierto, pero de allí a optar por el camino de intimidar con una acción judicial puede tener un efecto muy negativo para el país y puede paralizar una obra que es de la mayor importancia, porque pocas veces en nuestra historia hemos sido tomados en cuenta en un corredor de actividad económica que va a marcar el crecimiento mundial. Yo quisiera que otros países como Estados Unidos también inviertan a través de sus empresas en el Perú, tanto como lo viene haciendo China, pero tenemos que seguir a la realidad. Yo sé que el Perú, a través del canciller, y lo he escuchado hace pocas horas, está haciendo grandes esfuerzos para que la Unión Europea, Estados Unidos, a través de sus empresas, piensen y reflexionen que es fundamental ayudarnos a crecer con asistencia técnica, montando negocios limpios, porque el Perú tiene mucho potencial, pero necesita know-how, conocimiento, transferencia de tecnología y capital de trabajo. Hacerlo es la forma de hacer valer una competencia limpia. Hay un proyecto emblemático con la Embajada de los Estados Unidos y con la NASA, tú lo sabes, es el proyecto de la lanzadera espacial en la zona de Piura, en el tablazo piurano, que parece que es un proyecto que va en serio y que es interesante para nosotros. Son como 1.200 o 1.500 millones de dólares de inversión para un servicio de punta para el futuro presente y muy interesante por la cercanía que tiene a la línea ecuatorial y condiciones apropiadas. Esa es la única gran inversión que está en marcha en el sentido que tú propones e indicas. Pero todos estos temas que hemos comentado están en salmuera si es que no hay seguridad en el país. Ese es un tema relevante. Tenemos que recuperar el ranking de seguridad que teníamos años anteriores. Nunca el país ha sido, digamos, un lugar donde no haya incidencia del crimen, pero las estadísticas muestran que la situación se ha agravado a niveles donde intimidan a la inversión, y más eso es peligroso. Sí, es verdad, pero el Perú es un país que tiene una conducta y un desempeño bien particular. Lo explico brevemente para poderlo entender. Desde el punto de vista de la gestión política, de la vida política, el Perú muestra un desempeño caótico desde el año 2017, donde hemos tenido interrupciones de la vida democrática frecuentes. Pero sin embargo la estabilidad macroeconómica del Perú es notable. Pero por ejemplo, ayer, pero mira Pedro, ayer estuve revisando la información de riesgo país y en América Latina y el Caribe, los 3 países con mejor calificación riesgo país digamos, empresas especializadas y observadoras de estos indicadores tan importantes son Uruguay, Chile y Perú. Pero eso no es algo que se logró de la noche a la mañana. Fue un esfuerzo de estabilizar la economía, de derrotar la violencia y el terror que habían azotado al país. Vemos, por favor, los datos de inversión extranjera que ingresó al Perú desde el año 89 al año 92, para poner 3 años de muestra. El Perú estaba considerado un paria mundial. El Perú estaba todos los días con bombas en las ciudades, con torres eléctricas que se volaban. El Perú estaba en una situación que no debemos repetir. Sabemos cómo enfrentar este problema. La inteligencia es la principal arma con la que conseguimos el triunfo. Entonces, mientras empiece de nuevo el círculo vicioso de voladuras de torres y la extorsión llegue del pequeño empresario al gran empresario, el país va a ser hackeado. Eso tenemos que reconocerlo. Es urgente fortalecer con la gente más calificada, de la mano del apoyo tecnológico y de los instrumentos como el satélite que has mencionado, para que el país recupere condiciones competitivas de seguridad. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, digamos, sugeriría mirar el tema con, digamos, la mayor objetividad y frialdad posible. El Perú sí ha sabido, dentro de las amargas lecciones de su historia,
ha entendido, por ejemplo, que una institución como el Banco Central de Reserva debe ser ferozmente autónoma y gobernada por personas especializadas en este tipo de Es una lección para el mundo. Es una lección para el mundo y es algo que los peruanos aprendimos muy bien con sangre, sudor y lágrimas y no lo hemos olvidado. Lo que sí no hemos aprendido muy bien es a tener una gobernanza política y una gobernanza territorial más exitosa y más pacífica y coherente. Eso todavía es una oportunidad de mejora inmensa. Creo que estamos involucrados en eso. Siento, Pedro, de verdad, siento de que el discurso de las organizaciones sociales ha variado mucho. Hace 5 o 6 años el discurso de algunas organizaciones sociales mineras, forestales, en fin, gremiales, comunitarias, era muy básico, era un discurso muy elemental. Hoy en día vuelvo a visitar y vuelvo a reunirme con estos actores y los veo tremendamente evolucionados. Es una cosa interesante. Tremendamente evolucionados en sus discursos, en su capacidad de negociar y en saber un poquito mejor qué es lo que les conviene en realidad. Otro tema que se suma a la agenda es que está pendiente liberar a la energía solar de la barrera burocrática que impide que el mercado libre pueda utilizar energía solar en favor de minería, en favor de agroindustria y en favor de los ciudadanos de a pie del Perú. Me explico. Hoy solo a través de licitaciones se puede llegar con energía solar a el mercado de 8,5 millones, que son los clientes regulados, 8,5 millones de clientes. El otro mercado, el mercado de los 2.500 grandes consumidores de energía, todavía no se permite comercializar con energía solar y el Perú es uno de los lugares de mayor radiación solar en el mundo. Así es. Esa barrera hace que Chile ya esté en 39% de energía solar, energía eólica, y el Perú se haya un poco frenado en un solo 7%. Estamos estancado. Estamos en una situación complicada porque estos 3 años que vienen por delante hay posibilidades de que se repita el estrés hídrico del año pasado y tengamos generación eléctrica a base de diésel, 20% el año pasado, carísima, y eso es un tremendo ya contra el crecimiento de la economía, porque todos los proyectos se ven inhibidos frente a un costo de más de $200 megavatios, que significa el usar el diésel en generación eléctrica. La solución es pasar del 7 a más del 20%, 20 a 25% del mercado eléctrico con sol y viento, porque el sistema con gas natural en la generación y el refuerzo que se ha dado en los últimos años en las redes de transmisión puede permitir que el Perú tenga un mayor uso del sol y del viento, abaratando gradualmente la tarifa eléctrica. Y no solamente eso, la geotermal. Hace pocas semanas hemos estado aquí con una experta en Integrando Perú hablando de geotermia. Está haciendo su trabajo en Noruega, me parece. Eso es cierto, pero eso es para el mediano plazo, porque toma 10 años consolidar un proyecto de geotermia. Chile ya lo ha hecho, ha sido el primero en Sudamérica y tiene el beneficio de energía 24 horas continuas. Hay tarea por delante. El Perú tiene grandes oportunidades, pero lo que falla es la gestión país y el Congreso tiene que ayudar. Pero Pedro, a ver, precisemos ese punto, porque es un punto fundamental. Porque las energías renovables también están vinculadas con las empresas mineras que están dispuestas a hacer inversiones fantásticas para renovar su matriz energética, para ser más limpios, para reducir su huella de carbono. Ahí se conecta el futuro con el principal negocio del Perú, que es vender cobre. Cuando hablas de que falla la gestión en estos temas, ¿por qué no nos precisas un poquito en qué estamos fallando como ministerios, como PCM, como Consejo de Ministros, como CCB, como Parlamento? ¿En qué estamos fallando y por qué nos disparamos al pie en este tema? Pues que es evidente que es el futuro, que es el presente, que tenemos que desarrollarlo, fortalecerlo, tenemos que ser autoridad mundial en estos temas porque tenemos los recursos naturales. Voy a poner un ejemplo. Siempre escucho decir del año 2003 al 2013, la década del ciclo expansivo de la economía, el Perú creció casi como uno de los mejores países en el mundo, un crecimiento altísimo de la economía, se redujo la pobreza
a porcentajes extraordinariamente importantes, 20 puntos. El tema es, ¿eso fue regalo? No. Eso tuvo que ver con inversión en infraestructura, porque si no se hubiera invertido en generación eléctrica con gas natural, la minería no hubiera tenido la energía con la cual podría producir. Por lo tanto, no es, como injustamente se dice, los precios altos fueron los que acreditaron el resultado, falso de toda falsedad. Tiene que ir acompañado el precio internacional que motiva y alienta con la gestión de la infraestructura para que la energía esté a tiempo y permita que el Perú ponga en valor y aproveche la tremenda oportunidad que son precios altos del recurso, llámese cobre, llámese plata, oro, todo lo que el Perú puede mostrarle al mundo en la cuarta revolución industrial y ahora que se usa hasta 4 veces más recursos en esta revolución digital, en esta revolución de la inteligencia artificial. La electromovilidad también consume gran cantidad de minerales. Ahora, no nos olvidemos también, y eso es importante decirlo, que la industria minera que tanto nos preocupa y que tanto bien nos hace al país cuando está bien manejada, es una industria de costos. Entonces, energías renovables a precios, a precios adecuados. Uno de los gastos principales de las empresas mineras al año, cuando tú miras los balances y los estados financieros y los estados de resultados, lo que ves que uno de los principales gastos son en energía, precisamente. Entonces, reducir el costo de la energía, hacerla asequible a los lugares remotos donde estas empresas se encuentran, etcétera, etcétera, sí favorece al Perú enormemente con mayores márgenes de utilidad, más canon, más impuestos, más regalías, más todo. Es correcto, porque ¿qué vas a redistribuir si no crece el país? Así es. Pero tenemos que acabar con la lógica de ser piratas de nuestro propio país. Hay que generar oportunidades a la niña, al niño que está en el pueblo aislado de la última milla del Perú. Y hoy la tecnología solar, la tecnología permite tener antenas satelitales alimentadas con energía solar, programas multimedia, educativos, bilingües que hagan que pero el nos niño falló y la niña logren acceso a la cultura universal sin moverse de su... Pero Pedro, en la pandemia nos falló la banda ancha. Ese es otro tema. En la pandemia se quiso conectar los colegios de provincias para el aprendizaje de los niños y no había servicios de banda ancha. Ese es otro tema pendiente que debería preocuparnos y mucho. De acuerdo. 400.000 niños hubieran tenido educación y no la tuvieron, virtual garantizada no había cómo llegar. Porque no habíamos hecho nuestro trabajo como país para garantizar el acceso a banda ancha. El acceso a banda ancha. Y hoy Brasil ya logró un importante acuerdo para tener todo su territorio, que es gigantesco, internet de alto nivel. Perú no puede quedarse atrás y esa es una tarea pendiente. Muy bien. Continuamos con Integrando Perú. El dengue se caracteriza por fiebre, dolor en los huesos y dolor de cabeza, dolores en las articulaciones, pérdida del apetito y dolor detrás de los ojos. Hay unos síntomas que son de alarma, como decaimiento mayor, permanencia de la fiebre, sangrado en las encías, en la orina, moretones en la piel y dolor abdominal persistente. No se automedique, acuda de inmediato al médico para que reciba la atención necesaria. Las complicaciones y el riesgo de muerte son prevenibles si se tratan a tiempo. Te lo recomienda RCR, Red de Comunicación Regional. La red que comunica y une al Perú. La minería formal genera debate en el país. Por eso en Minería de Todos seguimos escuchando y respondiendo. ¿Qué acciones desarrolla la minería formal para cuidar el agua? Antes las aguas hervidas de Arequipa, todas caían al río. Con las aguas contaminadas se regaban nuestras plantas. La empresa minera, con la ayuda de ellos, se pudo purificar las aguas. Con el proyecto de la enlosada, tenemos un agua limpia y los productos sanos. Hoy más que nunca la minería tiene un rol clave en el desarrollo del Perú. Por eso es importante escucharnos. Si nos escuchamos, nos conocemos, comprendemos, confiamos. Si nos escuchamos, sumamos. Déjanos tu pregunta en mineriadetodos.com.pe.
El Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores, ProExplo, es el segundo evento minero más importante del país y el más relevante en cuanto a exploración y geología en Latinoamérica. La importancia de la exploración recae en el rol fundamental que cumple a la hora de descubrir y establecer nuevos proyectos mineros. Por ello, ProExplo resulta en una reunión obligatoria para las empresas y profesionales que trabajan en el sector. En su más reciente edición, participaron más de 3.000 personas de manera física y virtual, y se espera que su 14ª edición se realice en 2025, de la mano de su presidente, Walter Tejada. Los esperamos en ProExplo 2025. RCR te recomienda priorizar el uso de agua para beber, para preparar alimentos y lavarte las manos. Evita lavar ropa, regar jardines y tomar duchas prolongadas. Te lo recomienda RCR, la red que comunica y une al Perú. Capitalismo consciente es la solución, llamando a los líderes para tomar acción. Desde el 1 de abril, liderazgo consciente, impulsando el desarrollo del país. Descubre el poder de la voz empresarial activista en este nuevo microprograma a cargo de Capitalismo Consciente Perú, en donde cada lunes líderes empresariales compartirán sus visiones para transformar el país. Capitalismo consciente es la solución. Escúchalo aquí, porque creemos que el liderazgo empresarial activista marcará la diferencia. Nuestro país sigue apostando en ser el centro multideportivo de Sudamérica, y esto se debe a las distintas competencias a nivel nacional e internacional que nuestro país ha sido sede. Y RCR Deportes ha estado y estará presente en todos esos eventos deportivos, con entrevistas, comentarios y el análisis profundo con cada profesional en cada disciplina. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, somos RCR Deportes con Santino Nicoletti. Lea en la edición 204 de la revista Minería la posición del MINEN ante el nuevo atentado contra la minera Poderosa, el anuncio de la PCM sobre la inversión en el sector en el 2024, información respecto a las 12 consultas previas que se proyectan este año en minería y un artículo de Roque Benavides, Agua sí, mina también. Ingrese a la web del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, edición 204 de la revista Minería. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. A través de los años han surgido grandes grupos y artistas a nivel nacional e internacional. Y existen nuevos valores que están creando sus primeras páginas en la historia de la música peruana. Por ello, en RCR nos encargamos de mantener vivo el legado de las leyendas de nuestro país y de ser una ventana para que los nuevos artistas puedan mostrar su arte al Perú y al mundo. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde conoce un poco más de nuestra música a través de sus protagonistas en Historia Musical con Paola Oscorima. Bienvenidos
Bienvenidos al programa Geopolítica mediante la Red de Comunicación Regional para el Perú y el Mundo. La geopolítica, estimados amigos, es una disciplina que se nutre de otras. Su foco central es el poder de los estados, incluyendo su población, su territorio, su economía, su cultura y asimismo los aspectos de seguridad, fuerzas armadas y relaciones internacionales. Les esperamos todos los lunes de 7 de la noche a 8:30 de la noche en Red de Comunicación Regional. Bienvenidos. Enlace Regional, edición del mediodía. Informamos desde el mismo lugar de los hechos. Conversamos con los protagonistas de la noticia. Analizamos los problemas que aquejan al país. Llevamos la noticia a los lugares más alejados del país. Somos Enlace Regional, de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde, por RCR, la red que comunica y une al Perú. En el Perú estamos frente a una crisis que creíamos que no se iba a repetir. Tenemos desnutrición, anemia, que se empieza a acercar a los niveles críticos que vivimos en los años 90, y una poderosa ola de inseguridad. Nos preocupa el futuro. Queremos buscar un espacio de diálogo, de reflexión. A pesar de todos sus problemas, el Perú es un país fuerte, un pueblo de esperanza que siempre ha sabido salir adelante a pesar de todos sus problemas. Nosotros sabemos que vamos a remontar todas las dificultades y vamos a crear un nuevo país. ¡Súmate a Integrando Perú! Miércoles a las 5 de la tarde o por internet a cualquier hora. Integrando Perú, un programa para todos los peruanos. El programa Construyendo con Valores, que se transmite por la cadena de RCR, tiene como visión contribuir en la toma de conciencia de los valores necesarios para alcanzar el desarrollo personal y nacional. El Perú tiene todos los recursos para convertirse en una potencia en el mundo, pero ese sueño solo lo lograremos si construimos un país con valores. En nuestro querido Perú, el problema no es dinero ni fondos. El problema es una gestión profesional y con valores en todos los niveles. La tarea de hacer grande a nuestro país nos compromete absolutamente a todos. En el programa nosotros recomendamos el camino que debemos seguir y lo hacemos con mensajes muy sencillos, pero que tocan temas muy importantes. Nosotros hacemos el programa con mucho cariño, pero la parte más importante eres tú. Es por eso te digo, te esperamos todos los martes de 6 a 7 p.m. en RCR. Sé parte de la familia. Todos y cada uno de los peruanos somos protagonistas del cambio con valores. Únete al cambio. Todos los sábados a las 7 de la mañana llega a sus hogares Enlace Educativo, un programa hecho por los maestros para todos los maestros. Enlace Educativo, un programa donde analizaremos temas de coyuntura educativa y todo lo que el magisterio necesita saber. Enlace Educativo, todos los sábados a las 7 de la mañana por RCR. Enlace Educativo, un programa producido por el SUTEP. Nuestro país sigue apostando en ser el centro multideportivo de Sudamérica, y esto se debe a las distintas competencias a nivel nacional e internacional que nuestro país ha sido sede. Y RCR Deportes ha estado y estará presente en todos esos eventos deportivos, con entrevistas, comentarios y el análisis profundo con cada profesional en cada disciplina. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, somos RCR Deportes con Santino Nicoletti.
RCR, presente en los grandes momentos que hacen historia en nuestro país. Una buena noticia, indudablemente, que hemos recibido todos los peruanos. Hemos ganado y los Juegos Panamericanos 2027 se harán en la ciudad de Lima. Informando con los protagonistas de la noticia. ¿Lima tiene las condiciones para ser nuevamente sede de los Juegos Panamericanos? Claro que sí, las condiciones, la infraestructura y como le ha dicho la presidenta, estaríamos realmente bastante contentos. Mucha alegría, con mucho orgullo, porque es un reconocimiento internacional. Producto de un trabajo de todos. Porque somos RCR, la red que comunica y une al Perú. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Jorge Rodríguez Grandes, director de Los Mirlos, y hago un saludo especial y cariñoso a toda la audiencia de RCR a nivel nacional e internacional. ¡Ahí nos vemos! ¡Guacu, guacu! ¡Ah, ah! Lea en la edición 204 de la revista Minería la posición del MINEN ante el nuevo atentado contra la minera Poderosa, el anuncio de la PCM sobre la inversión en el sector en el 2024, información respecto a las 12 consultas previas que se proyectan este año en minería y un artículo de Roque Benavides, Agua sí, mina también. Ingrese a la web del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, edición 204 de la revista Minería. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Continuamos con Integrando Perú. Tenemos el gusto de recibir en Integrando Perú a la magíster en Economía Inés Carazo. También tiene una licenciatura en Física obtenida en Buenos Aires. Ella ha sido fundadora del posgrado de Gestión Tecnológica Empresarial de la Universidad Nacional de Ingeniería, coordinadora del proyecto de Red de Centros de Innovación Tecnológica del Perú, presidenta del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de la Producción y así. Varias muy interesantes ocupaciones y responsabilidades en el mundo de las tecnologías, en el mundo de las energías renovables. Y queremos hablar con Inés sobre eso en Integrando Perú. Adelante, Pedro. Sí, Inés, bienvenida. 9 de cada 10 empresas son microempresas en el Perú. Tú has estado en la labor, yo diría, patriótica, de hacer camino al andar más de 40 años, sobre todo en el Ministerio de la Producción, y has tenido oportunidad de estar en la dirección de los famosos CITES. A la luz de la revolución digital en la que estamos hoy, la robótica, la inteligencia artificial, ¿qué prevalece del sueño de darle valor agregado, de elevar la productividad, de mejorar la capacidad de utilizar los recursos naturales, renovables y no renovables para mejorar la calidad de vida de las personas? ¿En qué hemos fallado y qué sobrevive de todos estos esfuerzos con sabor a frustración? Bueno, sobrevive el problema que tú has mencionado con claridad. Yo antes trabajé en el Instituto de Desarrollo del Sector Informal y la informalidad también ha aumentado en el Perú. Y es difícil aconsejarle a un informal que se formalice cuando su productividad no le permitiría pagar el salario mínimo y su productividad no le permitiría tener un contador ni todo eso. Entonces, el problema prevalece. Sin embargo, amigos y amigos de todas las regiones, yo creo que la nueva revolución industrial
que algunos llamamos 4.0, otros dicen que ya estamos llegando a las 5, me gusta 5 porque son las 5 vacunas, da oportunidades. ¿Por qué? Porque hace 40, 50 años, lo pequeño, por más que pueda ser hermoso, según Schumpeter, era muy difícil de acceder al mercado, era muy difícil competir con una productividad 10 veces más baja que una pequeña empresa. ¿Pero el mejor perfume no viene en frasco pequeño? Sí, pero lo hacían en fábricas grandes. Sin embargo, ahora sería posible que, aprovechando nuestra biodiversidad, haya empresas pequeñitas haciendo perfumes personalizados. Es decir, esta revolución digital, pero sobre todo el tema de la fabricación digital y el acceso a la información, es lo que permite que ahora tengamos algunas empresas en el mundo que llamamos unicornios, porque en pocos años han pasado a vender millones y empezaron muy pequeñitas. O sea, las empresas digitales, la mayoría empezaron muy pequeñitas. Entonces nosotros podemos tener ahora una pequeña empresa que en Ayacucho está haciendo pastas enriquecidas con sangre de cuy, que casi es un símbolo del Perú, y con harina de quinoa. Esa pequeña empresa, en función de un producto de alta calidad nutricional, porque las pastas a mí me encantan, nieta de italianos, pero no son nutritivas. Pero esta pasta con sangre de cuy y con quinoa sí es nutritiva. Una pequeña empresa incubada desde Ayacucho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, esa empresa exporta al mundo, exporta a Suiza y exporta con trazabilidad blockchain. Inés, ¿tú crees que deberíamos mejorar el contenido de la estrategia con la que se negocian los tratados de libre comercio? Porque no hay país grande y rico en el mundo que no tenga un régimen de protección a ciertos productos que consideran muy especiales y que identifican a su cultura. ¿El Perú en ese sentido ha sido más papista que el Papa? Bueno, yo no sé si lo llamaría proteccionismo o incentivos. Yo he tenido la oportunidad de trabajar un poco, cuando entré al Ministerio de la Producción, en un programa de la Unión Europea, donde en el marco de la apertura comercial, la Unión Europea contribuyó con el Perú con 2 temas: crédito para la micro y la pequeña empresa, pero simultáneamente a todos aquellos que pagaban el crédito les ofrecía capacitación y asistencia técnica. Al principio de solo 2 instituciones, que era el IPAE para el tema de gestión empresarial, fundamental todo el tema de las habilidades blandas, y para las habilidades duras el SENATI. Luego lo que se hizo es un bono que se llamó Bono Pyme, con lo cual los buenos pagadores de crédito tenían derecho al bono para pedir los servicios de capacitación o de asistencia técnica del que lo necesitara. Y nosotros como programa validábamos que eso, no sé, querían hacer no sé qué especial soldadura en la Universidad de Ingeniería. Suena muy bueno. Pero el tema técnica, es que no se continúa. Asistencia técnica, crédito blando, cadena productiva. El problema es que cada cierto tiempo todo vuelve a cero, no hay continuidad. Exacto, por un tema casi burocrático, que se le asignó el bono PYME a una ONG excelente, pero sin haber hecho una licitación previa. ¿Qué se hace? Se para el programa. ¿Qué otra cosa se hacía junto con este programa que se discontinuó y que permitía que microempresas muy pequeñitas pudieran asistir a excelente capacitación? Incluso con una frase que me ha quedado grabada: ¿qué le parecieron, señoras, este curso de IPAE? Y una señora me dijo: primera vez que un hombre me sirve café. Eso fue en el break. Después hablamos de cómo le había servido para gestionar su empresa. Pero las brechas son muy grandes. Y este programa, la otra cosa que tenía ustedes, que se llaman RDR, es que era descentralizado y que tenía oficinas en Arequipa, en Trujillo, en Pucallpa. Inés, hablemos de lo bueno. ¿Qué se ha logrado en estos más de 30 años de esfuerzos que no han continuado en el tiempo, pero la población, las familias que recibieron esa asistencia técnica, las familias que recibieron en algún momento apoyo económico, ¿en dónde
ha logrado concretarse y hoy ya nadan por sí solos? Mira, el 8 de marzo, debo reconocer que yo no me acordaba, pero una señora se me acerca, me abraza y me comenta que ella logró crecer gracias a esa capacitación y asistencia técnica, que ahora ha cambiado de rubro, pero que lo que aprendió le sigue sirviendo. Entonces el tema es que tenemos que continuar eso. Junto con eso se crearon los CITES, porque veíamos que había ofertas no satisfechas, ni por la universidad, ni por los institutos de educación superior tecnológico, ni para las consultoras, sobre todo ofertas duras. Entonces, apertura al mercado, entraba calzado, se crea el primer CITE, que es el CITECAL. El tema de la madera en Villa El Salvador, la ciudad del mueble, pero con enormes deficiencias de productividad. Pisco, producto bandera, y cómo hemos crecido. Ahora ICA va a cumplir años, en el camino me acaban de invitar para el aniversario de ICA. Ahora exportamos pisco al mundo, pero no tenemos que retroceder. ¿Y qué había en ese momento? Así como las pymes, no es solo crédito y capacitación, es asociatividad. Se puede ser pequeño, pero yo debería tratar de vender en conjunto, vía cooperativas. La experiencia del café y del cacao de cooperativas, no me refiero a las cooperativas impuestas, me refiero a las cooperativas creadas desde la propia gente, le permiten unirse para aquello que no tiene sentido que lo haga cada uno, como es a veces el proceso de dar valor agregado. Inés, a ver, para poder entender un poquito mejor cuál sería la ruta, la hoja de ruta desde el Ejecutivo. Desde el Ejecutivo, ¿tú dirías de que esta ambivalencia, esta dualidad entre apoyamos y no apoyamos, le prestamos atención al tema, nos olvidamos del tema, es un asunto de burocracias, digamos, poco ilustradas, o es un asunto ideológico? Yo no creo que sea un asunto ideológico, es decir, al contrario, me parece que les faltaría una ideología en el sentido de cuál es el camino a recorrer. Pero el CEPLAN tiene un plan estratégico que está bien, el Plan Nacional de Competitividad y Productividad está bien. El objetivo, uno de los objetivos estratégicos, creo que es el 3, plantea el tema de la ciencia y la tecnología. Pero si le preguntamos al Consejo de Ministros, Inés, si le preguntamos al Consejo de Ministros o les tomamos un examen de cuántos conocen el plan al 2050 de ese plan, con preguntas elementales, ¿crees que aprueban? Discúlpenme, señores ministros, creo que no aprueban, pero eso es una oportunidad para aprender, eso es una oportunidad para escuchar. A veces ponen gente que tiene una especialización en una cosa y la ponen en un ministerio que abarca otras. Y entonces, a lo que no conocen, en lugar de buscar cómo aprender, no se dedican. Destruyeron en el gobierno del señor Alan García, una gran amiga mía, Susana Pinilla, que era ministra de Trabajo, destruyó Prompyme. ¿Qué permitía Prompyme? Unificar los esfuerzos. Ahora, ¿quiénes trabajan las MIPES o la informalidad? El Ministerio de Trabajo, para tratar de formalizar, enseñándoles a cómo se formalizan y no apoyando el problema por el cual no se pueden formalizar, que es la baja productividad, la baja conectividad. El Ministerio de la Producción, que se llama Viceministerio de Industria y MIPE, pero agricultura tiene que ver con los alpaqueros, por ejemplo, que tienen esta fibra maravillosa que está en el escudo del Perú y que la tienen acumulada y nadie se las compra. Entonces, si no unificamos las acciones de los distintos ministerios, sin hablar de la PCM, donde está el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, sin hablar del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 70% del territorio del Perú, hablando de la revolución industrial, no tiene acceso a Internet. Colegas, yo he trabajado en Condorcanqui con un alcalde extraordinario en Santa María de Nievas. Llegar ahí eran 14 horas de carro si te manejaba alguien conocido, si no te tenías que esperar el taxi colectivo desde el aeropuerto de Jaén. Pero efectivamente, siempre molesta el teléfono, no pueden hacer esto, no se pueden comunicar porque no tenían conectividad. Ese alcalde permitía que las mujeres caminaran 2 horas
desde sus talleres donde hacían artesanía en semillas para llegar a su municipalidad y poder recibir cursos de capacitación virtuales desde la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Si no logramos conectividad, estas ventajas de la revolución tecnológica e industrial dejan el 70% del Perú, donde están, desde mi punto de vista, las mayores riquezas para el Perú y para el mundo, como es la Amazonía. Inés, se habla mucho del emprendedurismo en el Perú, de que los peruanos somos emprendedores y siempre sabemos caer de pie y que queremos vivir de nuestro esfuerzo. ¿Tú crees que eso es real? ¿Tú crees que eso es verdad? ¿O hay tantos emprendedores en Perú como en Chile, en Argentina, en Brasil, en cualquier parte del mundo y somos un poco fantasiosos? ¿Tú qué piensas? A ver, hay el emprendedurismo por oportunidad y el emprendedurismo por necesidad. Como la gente no consigue trabajo, porque además tenemos un sistema educativo injusto y generalmente malo, entonces emprenden, crean empresas, pero se mueren el 80% de las empresas en menos de 2 años. Entonces el tema es cómo hacer para que ese emprendedurismo sea eficaz. Las empresas que han sido incubadas en las universidades, no solo con universitarios, sino con familias de los universitarios o abriéndose a otros lados, se están sosteniendo y están haciendo productos y procesos interesantes. Están innovando, pero no tenemos las herramientas adecuadas, porque si una empresa que recién nace, todavía es informal, necesita crecer y se quiere presentar a Proinnovate, a Prociencias, no puede, porque le piden que sea formal. Si una empresa, para mejorar su productividad, necesita comprar maquinaria y equipo, esa maquinaria y equipo, si pide un crédito, no lo puede pagar al mes siguiente. El crédito tiene altísimas tasas de interés y, lo que es peor, pésimos periodos de gracia. Yo no le puedo dar crédito a alguien para que plante uva para hacer pisco y que pague al día siguiente, porque tarda 3 años esa planta en realmente tener rendimientos. Entonces, no hay articulación y sobre todo no hay escucha. Se planifica de arriba abajo, no de abajo arriba, y por lo tanto, si no escuchamos, es difícil conocer todo. Tenemos que saber que la realidad de una empresa, como decía, en Condorcanqui o en Quispicanchis o en Purús, esas empresas no tienen la misma realidad que una empresa a 4.700 metros sobre el nivel del mar. Es como si viviéramos distintos horizontes culturales con distintas velocidades. Es importante hacer un trabajo diferenciado que vincule el crédito blando, la asistencia técnica con una hoja de ruta de corto, mediano y largo aliento. El Estado constantemente cambia cuadros, constantemente hay una inestabilidad. Eso sabotea todos esos esfuerzos, pero a pesar de todo ello, tú eres el testimonio de que ha habido avances y logros y que debemos tomar la 4ª revolución industrial como una gran oportunidad para el Perú. La 4ª revolución industrial y las experiencias exitosas y aprender de ellos. No importaría tanto que cambiara la gente, el ministro, el viceministro, si los cuadros técnicos se mantuvieran y la hoja de ruta se mantuviera. O si se cambiara sería por una razón obvia de que hay que hacer cambios. Pedro, tú conoces el tema energía. No hay país mejor dotado de diversas energías que el Perú. Tú sabes que en energía solar podemos competir con el norte de Chile y con Nepal. Tenemos una costa de 3.000 kilómetros, perdón. Ahí hay agua. Esa agua se puede desalinizar, ahí se puede hacer hidrógeno verde, pero de repente pensamos el hidrógeno verde y no estamos pensando simultáneamente que va a quedar salmuera. Si yo extraigo esa agua, extraigo hidrógeno y oxígeno, devuelvo el oxígeno, ¿qué hago con la sal? Podría estar haciendo fertilizantes con esa sal. Inés, cuando te escucho y te veo, me haces recordar a los mejores entrenadores que tuvo la selección peruana de fútbol cuando ganó varias clasificaciones al Mundial. No han sido muchas, pero las que fueron brillantes, porque supieron trabajar con los jóvenes de distintas partes del Perú y de todas las sangres, y logramos
cosas que le dieron mucha alegría al pueblo. La ciencia y la técnica también tienen que ver con emociones y tienen que ver con compromiso humano. Yo quisiera agradecerte tu presencia hoy y nos comprometemos a un segundo capítulo con un poquito más de tiempo porque tienes muchas cosas que decirle al Perú. Amigos Gracias. de todas las regiones, de los 17 ODS, el más importante de todos es el 17. Si no trabajamos juntos para el éxito, nos pasa como a Tupac Amaru, lo descuartizaron. Entonces necesitamos trabajar juntos. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, Inés. Bienvenida a Integrando Perú y hasta muy pronto. Gracias. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.